¿Cómo están? Ahora vamos a hablar, vamos a terminar el tema que teníamos pendiente. Voy a compartir, por favor, esperen un ratito. Nos hemos quedado, ahora les digo, en las metodologías, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la correlacional, las bases y el ejemplo de la correlacional, y ahora vamos a hablar de los métodos observacionales. En el método observacional es el método. Este método también nos puede servir como instrumento observacional, donde tenemos las siguientes características. Que este método observacional hace que la observación sea directa, enfocada al comportamiento. Entonces, nosotros podemos, dentro de esta investigación, observar el comportamiento de la persona. Podemos hacer un registro sistemático de conductas en su contexto natural, sin interacción con el investigador. Este registro de notas puede ser un, un registro de, como un registro de todas las cosas que hace, unos apuntes de todo lo que hace. Vamos haciendo una guía de observación o también se puede hacer una bitácora en la cual se detalla esta observación. La observación puede ser naturalista, es decir, en contextos reales donde la persona pueda emitir estas conductas reales adecuadas a su entorno, o también pueden ser controladas, ¿no? Dentro de un laboratorio o de algún otro lugar donde se controlen las variables y se pueda controlar este tipo de observación. El objetivo de la observación de este método es describir la conducta en un contexto real. Hay varios tipos de observación, de métodos de observación. Uno es la observación no participante. El investigador no interactúa, él está lejos y está observando directamente. En la observación participante, el investigador se integra al grupo y va tipificando, eh, tipificando y viendo conductas eh, que van integrando al grupo, ¿no? Como puede ser en un grupo donde va viendo las tradiciones, costumbres de algún grupo social, ¿no? Luego tenemos, perdón, nos está cambiando, ya. ¿Cuáles son los autores representativos de lo que es el método observacional? Tenemos a Roger Barker, que es un psicólogo ecologista, que habla sobre la conducta en entornos naturales. Este psicólogo ecologista también menciona que es importante tomar en cuenta en un caso un caso psicológico, por ejemplo, en un caso de un paciente con Alzheimer o un niño que tenga una hiperactividad, un TEA o otro tipo de trastorno. ¿Qué pasa con estos niños? Un ejemplo. O con estas personas. Están en la casa y tienen que seguir varios factores. Por ejemplo, uno si es niño, la mamá le apura,
le dice que vayamos, si es un día con sol, la psicóloga te está esperando y es un día con sol, el niño se fatiga en el auto, se duerme por el calor, llega al consultorio, la mamá le riñe o le llama la atención porque se durmió y el niño ya llega con alguna cierta conducta de fatiga, de sueño, de no querer contestar a las preguntas que encima la psicóloga le va a hacer, ¿no? Entonces, todos los factores van influenciando en su conducta. Sin embargo, cuando el psicólogo va a la casa del paciente, el niño está en su ambiente, está jugando, él está tranquilo, eh, llega el psicólogo, comparte con él y el niño está dispuesto a poder responder con mayor facilidad que en el caso de que lo lleven al consultorio. Entonces, además de ser enriquecedor para el psicólogo, también es para el niño, ¿no? Ya que el niño está predispuesto a responder, a interactuar con el psicólogo. Además que el niño puede agarrar y mostrar, no tengo aquí el juguete que me gusta mucho, o tengo esta fotografía, o tengo... Entonces, uno va viendo cómo el niño se desenvuelve mucho más eficazmente en su ambiente natural, ecológico. Entonces, es más enriquecedor para el psicólogo sacar mayor información que cuando el niño va al consultorio. Entonces, este es un factor que toma Roger Berke, ver a la conducta en el entorno natural donde el niño se desenvuelve. Erving Goffman refiere que la observación participante en, en instituciones totales como en internados ayuda mucho a lo que es la observación, ¿no? Recopilamos mayor información observando, siendo parte de este entorno. Por ejemplo, observar patrones de exclusión en un patio escolar durante el recreo. Ahí en el recreo podemos ver si realmente hay esta exclusión. Podemos hacer un registro de observación o protocolos o por último poner cámaras o diarios de campo. ¿Cuál será la ventaja? La alta validez ecológica, porque estamos viendo en ese ambiente, ¿no? No está diciéndonos, me hacen esto, no está, no es una información de segunda mano, pongámoslo así. Hay limitaciones, sí, porque a veces no hay mucho control, no podemos controlarlo, ¿no? Ya que es un ambiente abierto. Eh, Hay una posible reactividad en algunos casos, si se dan cuenta que los estamos observando o que están siendo grabados, entonces no se comportan adecuadamente o no nos dan un resultado a los que estamos queriendo llegar. Y el grupo modifica su conducta al ser observado. Entonces, la dificultad también para explicar esta conducta puede ser limitada. En los métodos cualitativos, su base es epistemológica porque está en base la, eh, al construccionismo social o a la fenomenología donde hay una interacción simbólica. Entonces, ahí en este interacción nosotros podemos interpretar tal vez desde nuestro punto de vista, ¿no? Busca características, busca comprender experiencias y significados. No se centra en números, sino en interpretaciones. Sin embargo, a través de las interpretaciones también puede haber algún sesgo. Las técnicas pueden ser la entrevista, grupos focales o estudios de caso. Dentro de las entrevistas, sabemos que hay varias clases de entrevistas,
Podemos hacer una entrevista abierta, semidirigida, profunda o grupos focales, y sus características es indagar significados, narrativas y experiencias subjetivas. Los autores representativos de esta metodología cuantitativa son Kenneth Gergen, que habla del construccionismo y usa entrevistas para explorar cómo el lenguaje construye una realidad. A través del lenguaje nosotros podemos construir diferentes formas de realidades. Michel Billing habla sobre la retórica y la argumentación en discursos cotidianos. ¿Cuál es esta argumentación de los discursos cotidianos? ¿Cómo la persona puede hacer un discurso o entablar una conversación con otra? El análisis del discurso. ¿Cuáles son las características? Estudia cómo las personas usan recursos lingüísticos para construir versiones de la realidad, justificaciones e identidades. Sus autores representativos: Johann Potter, Margaret Wetteler, que hacen un análisis del discurso en lo que es la teoría de la psicología social. Por ejemplo, analizan cómo los políticos construyen la figura del inmigrante en su discurso. Este inmigrante, ¿cómo puede hablar en su discurso cuando van de un lugar a otro? ¿Cómo es su discurso? ¿Cómo van analizando esta construcción de esta figura, ¿no? Tanto política como de su entorno. En investigaciones de acción participativa, tradición crítica, las características son sujetos que participan en definiciones de problemas y en transformación de su realidad. Sus autores representativos son Maritza Montero, psicóloga social comunitaria latinoamericana, y su trabajo hace en grupos vecinales donde investigan junto con un psicólogo social la causa de la violencia en el barrio y diseñan estrategias colectivas. ¿Cuáles son las ventajas? Hay una profundidad en el discurso, hay una captura de significados dentro del contexto y es una información más rápida y verídica. ¿Cuáles son las limitaciones? Que hay dificultad para generalizar, porque no podemos hablar de esta población o de este lugar y poder generalizar con otros lugares, ¿no? Si solo es de ese lugar. Es posible sesgos de el investigador, ¿no? Tal vez en su interpretación puede haber algunos sesgos. En los métodos mixtos, su base epistemológica es el pragmatismo, ya que se combinan enfoques según preguntas de investigación. Las características son combinar los métodos cuantitativos y cualitativos. La integración de datos cuantitativos, como por ejemplo en las encuestas, y los cualitativos pueden ser entrevistas. Entonces, vamos viendo dentro del mismo estudio, podemos hacer este cruce de datos para tener un mejor resultado. Lo objetivo es lograr una comprensión más amplia de todo el fenómeno social dentro de la investigación. Los autores representativos en la psicología social están Susana Fiske, que usa sus experimentos y analiza cualitativamente para estudiar los estereotipos. Thomas Pettigrew investiga sobre prejuicios
raciales, combinando con encuestas e historias orales, ¿no? Historias de vida. Por ejemplo, se pueden hacer encuestas, entrevistas, ¿no? Para poder saber sobre lo que es el tema del bullying en universitarios. También se puede medir los niveles de prejuicio en las escalas tanto cuantitativas y luego realizar grupos focales para explorar su origen de estos prejuicios en función de lo que es un análisis cualitativo. ¿Cuáles son los criterios de esta, de la, de estos instrumentos o métodos científicos dentro de la psicología social? Según cada método, la tradición cuantitativa tiene una validez interna, externa, una confiabilidad y replicabilidad. La tradición cualitativa tiene una credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Podemos confirmar a través de estas encuestas o grupos focales. Y la tradición crítica que nos da una relevancia social, una reflexividad, un compromiso ético y político. Con eso hemos terminado esta primera unidad. Eh, que terminando este Zoom, yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan lista esta primera unidad. Ahora, espérenme un minuto, por favor. Voy a abrir la segunda unidad para que empecemos. Voy a compartir la pantalla y ahora vamos a entrar a lo que es la segunda unidad de nuestra materia. Dentro de la segunda unidad, perdón, la segunda unidad tenemos las representaciones sociales. Cuando se habla de representación social, nos estamos hablando que son un concepto central en lo que es la psicología social, que explica cómo las personas comprenden, interpretan y dan un sentido a la realidad en las cuales ellos se encuentran dentro de su vida cotidiana. ¿Qué interpretación puede dar de acuerdo a la relación que está llevando dentro de su vida cotidiana? Puede ser una relación familiar, de trabajo, de grupos de amigos. ¿Cómo interpretan esta realidad cada persona? Serge Moscovici en 1975 refiere que las representaciones sociales son sistemas de conocimientos, creencias, opiniones e imágenes de compartidos por los grupos. Entonces, estas creencias, opiniones se van compartiendo de grupo a grupo y esto permite interpretar la realidad y guiar el comportamiento de cada persona. Nosotros mismos cuando nos, eh, nos integramos a cualquier grupo, nosotros podemos modificar nuestra conducta en relación a cada grupo. Por ejemplo, si yo voy a una cena
elegante, mi vestimenta tiene que ser elegante, mi conducta también muy adecuada al lugar eh, donde estoy compartiendo. Si yo tengo un grupo de amigos, también mi comportamiento va a ser más relajado, mi vestimenta también, y voy a tener un comportamiento distinto con estos mis amigos. Si yo voy a un ambiente de trabajo, mi comportamiento también es de acuerdo al lugar donde me encuentre. Sergio Moscovici, en su teoría de las representaciones sociales, describió cómo los grupos convierten el conocimiento científico en saber común, permitiendo que las ideas circulen en la vida cotidiana. También introdujo el comportamiento o el concepto de influencia minoritaria, mostrando que la innovación y los cambios sociales suelen originarse en pequeñas minorías coherentes que desafían a una mayoría. Entonces, mi comportamiento en una situación minoritaria es más cómoda que en una situación mayoritaria, donde hay bastante gente. ¿Qué es la teoría del sentido común? Al hablar de esta teoría del sentido común, estamos viendo un enfoque que explica cómo las personas interpretan la realidad cotidiana a través de conocimientos compartidos, creencias, valores y experiencias, sin la necesidad de recurrir al conocimiento científico. El sentido común es un tipo de conocimiento práctico constru- construido socialmente que guía el comportamiento diario, y la teoría del sentido común en psicología frecuentemente asociada a la perspectiva de la psicología ingenua y las instituciones precientíficas que postulan que los seres humanos poseen una capacidad innata o adquirida para explicar y predecir el comportamiento ajeno mediante la atribución y los estados mentales. Perdón, me comí la L. Cuando hablamos del sentido común en lo que es la filosofía analítica, según More, en el siglo XX, More revivió estos conceptos con su famoso ensayo La defensa del sentido común. Su argumento más célebre fue el aquí hay una mano. More levantó su mano derecha y dijo, aquí hay una mano. Luego levantó la mano izquierda y dijo, aquí hay otra mano. Y concluyó que, dado que existen dos objetos externos, el mundo exterior y el mundo exterior real. Para More, tenemos más certeza de estos hechos cotidianos que de las premisas de los complejos argumentos metafísicos en que intentan negarlos. La escuela escocesa y Thomas Reid, que es el principal exponente de esta teoría, fue el filósofo escocés Thomas Reid en el siglo XVIII quien reaccionó contra el escepticismo de David Hume y el idealismo de George Berkeley. Eh, Reid argumentaba que la filosofía se había alejado demasiado de la realidad
al sugerir que solo percibimos ideas o imágenes mentales y no el mundo real. El realismo ingenuo, que es una de sus teorías, le da sentido común a la psicología frecuentemente asociada a la perspectiva de lo que es la psicología ingenua, o las instituciones precientíficas. Postula que los seres humanos poseen una capacidad innata o adquirida para explicar y predecir el comportamiento ajeno mediante la atribución de estos estados mentales. Es la creencia de que percibimos el mundo exactamente como es, sin filtros ni distorsiones. Bajo esta premisa, el sentido común asume que nuestra percepción son objetivas. Todo lo que yo percibo es objetivo. Cualquier persona racional que tenga acceso a la misma información llegará a la misma conclusión que nosotros hemos tenido, a esta objetividad. En cuanto al realismo directo, a diferencia del realismo eh, representativo, perdón, que dice que vemos una imagen del objeto en nuestra mente. Nosotros vemos un objeto e inmediatamente lo representamos en nuestra mente. El sentido común defiende el realismo directo. El fundamento de este realismo directo sostiene que cuando vemos un objeto como este árbol, lo percibimos directamente al árbol, no a una representación mental de sí mismo, sino lo estamos viendo directamente. Nuestras facultades sensoriales son, por lo general, guías fiables hacia la realidad. Entonces, nuestra percepción siempre está percibiendo la realidad, según el autor. Los principios de esta construcción humana, según Reid, propone que existen ciertos principios primarios que pueden ser demostrados mediante la lógica, pero que son necesarios para que cualquier razonamiento sea posible. Estos principios son parte de nuestra naturaleza biológica y mental. La existencia del mundo externo cree que los casos que vemos y tocamos existen independientemente de nuestra mente. La fiabilidad de la memoria cree que lo que recordamos realmente ha sucedido. La identidad personal, la convicción de que soy la misma persona que ayer. En la causalidad, la creencia de que ciertos eventos son causados por otro. En la universalidad y la resistencia del escepticismo, para los teóricos del sentido común, estas creencias son universales, compartidas por todos los seres humanos, según ellos, cuerdos e irresistibles. Incluso el filósofo más escéptico, al salir de su estudio, actúa como si el mundo externo existiera y las leyes de la física fueran reales. Según esta teoría, cualquier filosofía que contradiga estos principios fundamentales es una teoría absurda. Cuando hablamos de la relación entre el lenguaje y la realidad,
Dentro de la teoría sugiere que nuestro lenguaje cotidiano ya contiene una estructura de lo que es la verdad sobre el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros así interpretamos y podemos ver el mundo y describir a través de nuestro lenguaje, de nuestra expresión oral. Las palabras que usamos para describir estos objetos y acciones reflejan una comprensión compartida que la filosofía no debe descartar, sino clarificar. El concepto sobre las atribuciones tenemos a Fritz Heider, considerado como el padre de la teoría de la atribución. Sostiene que la persona actúa como científico ingenuo, intentando encontrar causas para comprender el mundo social. Entonces, nosotros siempre estamos buscando las causas para comprender este mundo social. Las atribuciones provienen de lo que es la psicología social, especialmente en el campo de la psicología social, ya que se refiere a los procesos mediante los cuales las personas interpretan y explican las causas de su propio comportamiento con los demás. Las atribuciones son las explicaciones que elaboramos para entender por qué ocurre un hecho o por qué una persona actúa de determinada manera en un entorno. Esta explicación puede basarse en factores internos o en factores externos. El modelo de la covariación de Harold Kelley. Harold Kelley perfeccionó la teoría explicando cómo decidimos eh, en una causa interna o en una causa externa. Y él refiere que decidimos basándonos en tres criterios claves. Uno, el consenso. Por ejemplo, otras personas actúan de la misma manera ante el mismo estímulo. ¿Sí? Esa es la pregunta. Si todos lo hacen, es un consenso alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas están interactuando bajo un mismo estímulo. La distintividad, las personas actúan así solo ante estímulos o también ante otros parecidos. Entonces, la respuesta es, si solo lo hace ante este, es una distintibilidad o la distintibilidad es alta. El tercer punto es la consistencia. Las personas actúan de la misma forma en diferentes momentos. Cada vez que se presenta un estímulo, sí siempre ocurre la consistencia más alta. Entonces, ¿cuál es la regla general? Un bajo consenso nos muestra una baja distintibilidad y una alta consistencia. Suelen llevar a una contribución interna. Dentro de esta teoría de Bernard Weiner, de la atribución y la motivación, él aplicó la atribución al ámbito del éxito y el fracaso, promoviendo tres dimensiones. Estas tres son el locus de control, que es la causa interna o externa de cada individuo. ¿Qué causa esta reacción o esta conducta o este tipo de comportamiento? La estabilidad,
que es la causa que permanece constantemente en el tiempo. Por ejemplo, el talento o es variable, por ejemplo, la suerte. Y la controlabilidad, puede el individuo cambiar la causa o estar fuera de su alcance. Por ejemplo, la salud, ¿no? A veces, muchas veces cuando nos enfermamos, no tenemos el alcance de esta salud. ¿Cuáles son los tipos de atribuciones? La atribución interna, que es la que podemos tener una disposición o una base disponible, y la atribución externa, que son situacionales. Se contribuye la causa, experiencias personales como la personalidad y las habilidades, el esfuerzo. Por ejemplo, aprobó porque es inteligente, ¿sí? Decimos que esta persona aprobó la materia o la carrera porque es una inteligente. Otro ejemplo, llegó tarde porque es irresponsable. Entonces, ante esta situación siempre le ponemos un margen de, como diría, un margen de, se me fue la palabra, prejuicio, ¿no? O juicio. Las atribuciones externas son situacionales, ya no son disposiciones, sino situacionales, que ya están en el entorno en el cual se encuentra. Y se explica el comportamiento por factores del entorno o circunstancias externas. Por ejemplo, aprobó porque el examen era fácil. No dicen porque tenía una buena capacidad, sino porque era fácil. Llegó tarde porque había un tráfico inusual, ¿sí? Es como una justificación. ¿Cuál es la importancia? Las atribuciones son fundamentales porque influyen directamente en nuestras emociones, nuestra motivación y nuestras relaciones sociales. La forma en que explicamos un evento determinará cómo nos sentiremos al respecto y cómo actuaremos en el futuro. Por ejemplo, las atribuciones o atribuir un fracaso a la alta falta de la capacidad. Establece esta capacidad, ¿no? Estable o interna. Genera desesperanza, mientras que atribuirlo a la falta de esfuerzo inestable o controlable motiva a mejorar. Dentro de estas atribuciones también influye la forma en que juzgamos a los demás. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo observamos? Nuestras emociones, si somos orgullosos, eh, si tenemos la culpa, sentimientos de culpa o enojo. Y la muestra de motivación y de conducta futura. Entonces, vamos a quedar en las atribuciones y su importancia. ¿Ya? La próxima clase vamos a continuar con el tema. Por favor, no se olviden de, perdón, no se olviden de hacer sus trabajos y subir a la plataforma. Ya el sábado se ha explicado, perdón, se cambia mucho. Ya el sábado se ha explicado cómo tienen que ser las tareas, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden, hagan las tareas y métanlas a la plataforma en el horario que ya se dispuso. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que va a ser virtual y a la misma hora. Muy bien.
Hasta luego.